Si te has metido en este vídeo pensando que la miniatura o el título era clickbait, quédate porque te voy a demostrar que no y te voy a explicar cómo conseguir un buen voluntariado. Muy buenas a todos, mi nombre es José y nada, en este vídeo os voy a comentar todo lo que es el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Hoy me he puesto esta sudadera, la sudadera corporativa, y nada, voy a explicaros en qué consiste este programa. Para empezar, el Cuerpo Europeo de Solidaridad antiguamente se llamaba European Volunteer Service y desde el año 2018 ha cambiado a Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es una iniciativa que pertenece al grupo Erasmus y más que nada es como una especie de Erasmus Premium. Básicamente te vas de Erasmus, pero sin estar estudiando nada. Es un programa de voluntariado donde tú haces una ayuda, un aporte a una comunidad local. Y en esa comunidad realizas un servicio de voluntariado que puede ser de educación, puede ser algo medioambiental, puede ser en una agencia de comunicación, puede ser, no sé, hay de todo tipo de proyectos. Puedes estar cuidando tortugas en una playa de Turquía, puedes estar trabajando con refugiados. Sí, acabo de decir en una playa de Turquía porque este proyecto, aparte de los países de la Unión Europea, también hay algunos extracomunitarios como pueden ser Turquía, Liechtenstein, Macedonia del Norte y Reino Unido, aunque se haya salido ya de la Unión Europea. También me gustaría añadir que se pueden encontrar proyectos fuera de los lugares que acabo de mencionar, pero sí es un poquito más complicado. Pero se pueden llegar a encontrar algunos incluso en islas del Caribe, como puede ser Martinica o en Curazao, por el hecho de ser lugares transfronterizos, pero que pertenecen a la Unión Europea o que tienen algún tipo de acuerdo especial. ¿Qué tipo de voluntariado nos podemos encontrar? Pues podemos elegir entre 4 opciones. La primera de ellas son los voluntariados de equipo, que estos sí se pueden repetir todas las veces que queramos y tiene un periodo aproximado de unas 2-3 semanas. Pero después nos encontramos con los voluntariados individuales, que aquí sí la duración es más larga, los voluntariados de corta duración, que son de hasta 2 meses, y después están los voluntariados de larga duración, que van desde 2 hasta 12 meses, hasta lo que viene a ser un año completo. Y luego, próximamente, a partir del primer trimestre de 2023, van a añadir los voluntariados de ayuda humanitaria, que son también voluntariados de larga duración, con la única diferencia de que la edad hasta la que tú puedas hacer este tipo de voluntariado es hasta los 35 años. Y la característica principal es que son de ayuda humanitaria. Y bueno, ahora hablemos de los requisitos, que esto yo creo que es un poco lo que más le preocupa a todo el mundo. Los requisitos son bastante sencillos. Simplemente te piden tener entre 18 y 30 años, a excepción de lo que he comentado hace un momento, de ayuda humanitaria, que será hasta 35, pero no te piden básicamente nada más, tener entre 18 y 30 años. Ahora, tipo de estudios, no pasa nada. Si no tienes estudios, no es algo importante a la hora de conseguir un proyecto. Sí es verdad que cuanto más tengas, pues siempre mejor, pero no te piden específicamente estudios. Nivel de inglés tampoco es importante. Sí es verdad que si tienes un buen nivel de inglés te va a ayudar mucho a la hora de conseguir un buen voluntariado. Y luego, aunque es entre 18 y 30 años, tú puedes aplicar al proyecto teniendo 17 años y empezarlo en el momento en el que ya tienes 18. No puedes empezar siendo menor de edad, pero sí puedes aplicar al proceso teniendo 17 años. Y luego el programa lo puedes empezar con 30 años, pero puedes cumplir 31 durante el transcurso de él. Luego el otro gran requisito que sí que te piden es que tú seas ciudadano de la Unión Europea o que tú tengas permiso de residencia en un país de la Unión Europea para poder aplicar a este programa. Bueno, ahora voy a hablar de la parte que yo creo que más le interesa a todo el mundo, que es los beneficios, lo que te da este programa. Y yo creo que es lo mejor de todo, que básicamente es que te da todo lo que necesitas para poder disfrutar de esta experiencia. Yo sé que mucha gente a lo mejor no decide hacer un Erasmus durante sus años de estudios, porque a lo mejor durante tu Erasmus ves lo que te dan, el dinero que tú recibes, y no te llega para cubrir todo el alojamiento y todos los gastos de manutención. Este programa yo lo considero que es como una especie de Erasmus Premium, básicamente por varios motivos. El primero, que te dan todo, o sea, te dan el alojamiento, o en algunas ocasiones, algunas organizaciones sí que te dan como un dinero para que tú te busques el alojamiento, pero eso es la minoría. Casi todas te dan ya el alojamiento, que, bueno, tienes que tener tu piso con todas tus facilidades. Y luego también tienes un dinero de bolsillo que se llama, que es como una especie de paga, que no es mucho dinero y depende de cada país, te dan más o menos en proporción de la calidad de vida de ese país. Y luego también tienes derecho a
a un dinero de comida, o el propio centro te tiene que aportar la comida. Y luego también tienes traslados, tienes un dinero de reembolso de transporte que te pagarán para que tú te muevas desde tu sitio de origen hasta el lugar de donde tú vas a realizar. Por ejemplo, si tú vas a hacer tu voluntariado en Italia, te pagarían el vuelo hasta Italia y solamente te pagarían un vuelo de ida y un vuelo de vuelta. Si tú, por ejemplo, estás un año completo y a mitad de año, en Navidades, decides volver a tu casa para ver a tu familia, ese vuelo no te lo reembolsarían, pero tienes derecho a un vuelo de ida y un vuelo de vuelta. Y no solamente el vuelo de ida y vuelo de vuelta. Si tú, por ejemplo, en España, como es mi caso, yo soy de Extremadura, a mí también me cubren el traslado desde Extremadura a Madrid y desde Madrid a mi lugar de destino, que en mi caso ha sido Polonia. Entonces está muy bien porque te cubre todo, te dan un dinero para que tú te gastes en lo que tú quieras, aunque no es mucho, pero también te dan el alojamiento, los gastos del piso están cubiertos y la comida. Entonces está muy bien porque puedes disfrutar de este tipo de experiencia, lo que viene a ser un Erasmus, pero con la ventaja de que te cubren más cosas. Y bueno, todo esto está recogido en un contrato que tú tienes que firmar y que estaría firmado también por las otras dos partes que conforman este tipo de acuerdo. Son tres partes, que una eres tú, y las otras partes son la Sending Organization, la organización que te envía desde España, que son un poco las personas que están pendientes de ti por si te pasa cualquier cosa, si tienes que reclamar algo, y son un poco los que también en algunas ocasiones te ayudan a buscar el proyecto que tú quieres hacer. Y luego la otra parte firmante es la organización de acogida, la Hosting Organization, que es donde tú vas a realizar el proyecto, tu voluntariado. Y bueno, continuando con el contrato, esto está firmado para proteger un poco a las tres partes, te protegen a ti y también protegen a la organización de que tú cumplas no solo con tus derechos, sino también con tus obligaciones. Bajo contrato pone que tú tienes que trabajar entre 30 y 38 horas, aunque sí es verdad que muchas organizaciones no te obligan a trabajar todas esas horas porque por el proyecto que hacen, pues no tienes que estar tantas horas. Por ejemplo, en mi caso, yo no llego a cumplir las 30 horas porque por las características de mi trabajo, pues no tengo que dedicar tanto tiempo. Pero eso, hay proyectos en los que a lo mejor la duración del trabajo es menor. Y luego también, otra cosa que aparece en el contrato es que tú tienes que asistir a unas clases durante los 3 primeros meses de idioma, del idioma local. O sea, ellos también te dan un curso, te lo ofrecen, o una academia que también puede ser online o física, a la que tú asistirás durante los primeros meses y también te hacen un examen del idioma local cuando tú llegas en las primeras semanas y cuando tú terminas. Todo esto también sería pagado por las organizaciones. El tema del idioma, el idioma local, o sea, el curso que tú recibes y el examen que tú tienes que hacer al llegar al país y prácticamente al terminar, creo que no es algo que te debe preocupar porque, o sea, este examen simplemente es para ver un poco tu evolución o si has progresado o algo en el idioma. O sea, no te van a quitar dinero o no va a pasar nada si tú suspendes ese examen. Y luego yo ahí también en eso te recomendaría que si puedes coger las clases presenciales, mejor. En el caso de que realmente estés interesado en aprender el idioma local. Porque en mi caso, yo cogí las clases online y no prestaba tanta atención, entonces realmente no considero que haya aprendido mucho durante las clases. Y creo que he aprendido más en mi día a día con el trabajo, porque mi trabajo era un trabajo con niños y con ellos pues al final interactúas más. Además de todo esto, también decirte que bueno, que durante el año vas a tener determinadas reuniones con tu organización o unos encuentros en otra ciudad del país que organiza la Agencia Nacional de estas organizaciones Erasmus. Organiza encuentros entre todos los voluntarios del país y a ti te tocará pues una especie de entrenamiento en las primeras semanas de llegar, otro encuentro que es como a la mitad y un encuentro final, que eso, te juntas y haces distintas actividades con otros voluntarios. Luego también otra cosa que pone en el contrato es el tema de las vacaciones. Tú tienes de vacaciones 2 días a la semana, lo que viene a ser el fin de semana. En algunas organizaciones quizás puede que trabajen en fin de semana, pero si tú trabajas algún día de fin de semana, ellos te tendrán que dar otro día de la semana libre. Y luego aparte, por cada mes, tú vas acumulando 2 días que puedes cogerte de vacaciones. Si tú quieres, te puedes coger y hacer un fin de semana largo durante un mes, o cada mes. O si tú quieres, a lo mejor un mes estás trabajando todas las semanas sin cogerte ningún día libre
y vas acumulando y al final de tu voluntariado pues te coges y tienes acumulado prácticamente 20 días de vacaciones y puedes cogértelas todo juntas y viajar con tus otros voluntarios o lo que tú quieras. O si decides volverte a casa antes, pues lo puedes aprovechar de tus vacaciones. Como el vídeo me ha quedado muy largo, esta va a ser una primera parte en la que me he centrado en explicar en todo lo que consiste este proyecto y aquí os voy a dejar enlazado el vídeo de lo que sería la segunda parte, en la que me voy a centrar más a fondo en cómo encontrar un buen voluntariado y en dar a lo mejor algunos tips o consejos de cómo encontrar el voluntariado perfecto. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.